Era el 24 de mayo de 2022, un día aparentemente común en la escuela primaria Robb, donde cerca de 600 niños llenos de sueños y esperanzas asistían a clases. Sin embargo, lo que nadie sabía es que ese día la pequeña comunidad de Uvalde, Texas, estaba a punto de ser devastada por una tragedia inimaginable. Salvador Ronaldo Ramos, un joven de apenas 18 años de edad, había comenzado su día con un acto indescriptible. Había estado toda la noche anterior planeando un atentado que marcaría en la vida no solo de su familia, sino de varias más. Esa mañana se levantó y cargó su arma, y acto seguido atacó a su abuela, dejándola sin vida. O al menos eso él creía, y luego de este acto manda algunos mensajes que más adelante lo revelaremos. Termina de usar su celular, robó la camioneta de su abuela y dispuesto a llevar a cabo un plan macabro que había estado gestando en silencio. A las 11:30 salió de su hogar a toda velocidad dirigiéndose al lugar que pronto se convertiría en un infierno. A tan solo 10 minutos después, a las 11:40, El Salvador llegó a la escuela Robb. Entró a la fuerza armado con un rifle AR-15 y se dirigió a un aula de cuarto grado, donde comenzó a atacar indiscriminadamente. Durante 45 minutos el horror se apoderó de esos pasillos, donde 19 niños y 2 maestras fueron cruelmente arrancados de este mundo. Los agentes de la patrulla fronteriza llegaron al lugar y tras un enfrentamiento, Salvador fue abatido. Pero para entonces el daño ya estaba hecho, las vidas de 21 personas se habían perdido y con ellas la inocencia de una comunidad que jamás volvería a ser la misma. Hoy vamos a hablar de una historia que nunca debería haberse contado, una historia de inocencia perdida, de vidas truncadas por un acto de violencia incomprensible. Esto no es solo un caso más, es un grito desesperado en medio del caos. Este es el día que todo cambió para siempre en Uvalde, Texas. Antes de empezar con el video te invito a que te suscribas ya que veremos varios casos parecidos a este. Empecemos. Este no fue un acto aislado, fue la culminación de años de acoso, aislamiento y una sociedad que ha fallado en proteger a sus más vulnerables jóvenes. Salvador, un joven que desde pequeño sufrió el bullying por un impedimento en el habla, se fue volviendo cada vez más solitario y oscuro. Se cortaba a sí mismo por diversión, jugaba a videojuegos violentos y se hundía en una espiral de odio que nadie supo cómo detener. Veamos un poco de su historia desde el comienzo. Salvador Ramos nació el 16 de mayo de 2004 en Dakota del Norte, pero vivió la mayor parte de su vida en Uvalde, Texas, una pequeña comunidad con una población predominante latina. Desde pequeño, Salvador enfrentó varios desafíos que lo marcaron profundamente. Ramos creció en un hogar complicado con una relación tensa con su madre. Su madre Adriana Reyes y él tenían una relación conflictiva, con reportes de abuso emocional y físico. En entrevistas posteriores al ataque, su madre afirmó que él a menudo se comportaba de manera agresiva, aunque ella no creyó que fuera capaz de algo tan extremo. Además de los problemas en casa, Salvador Ramos fue víctima del bullying en la escuela. Sufría acoso constante debido a un impedimento en el habla que le hacía tartamudear y hablar de manera poco clara. Este acoso y marginación social lo llevaron a aislarse y desarrollar problemas de autoestima. Según algunos reportes, también era objeto de burlas por su ropa y su situación económica. Durante su adolescencia, Ramos comenzó a mostrar signos de un comportamiento cada vez más perturbador. Se volvió muy reservado y se alejaba de la interacción social. A menudo se mostraba agresivo y tenía frecuentes altercados con otros estudiantes y con su familia. Uno de los aspectos más preocupantes de su comportamiento fue su fascinación por la violencia. Según algunos informes, Ramos se cortaba a sí mismo por diversión, lo que puede ser un signo de trastornos emocionales profundos. Además, era conocido por jugar videojuegos violentos durante largas horas de la noche, lo que alimentó su obsesión con las armas y la violencia.
Sus compañeros de clase lo describieron como alguien extraño y solitario, con un comportamiento errático. Esta combinación de aislamiento, acoso y problemas familiares contribuyó a su gradual desconexión de la realidad y el desarrollo de pensamientos oscuros. A medida que se acercaba a su cumpleaños número 18, Salvador Ramos comenzó a planificar el ataque. El día en que cumplió 18 años, el 16 de mayo de 2022, legalmente compró 2 armas que la usaría más tarde, utilizando el dinero que había ahorrado trabajando en un restaurante de comida rápida. Ramos utilizó estas armas para llevar a cabo el ataque en la escuela primaria Rob. Aunque era conocido por ser solitario durante los días previos al ataque, compartió imágenes de esos instrumentos en sus redes sociales. Y se sabe que envió mensajes amenazantes a personas al azar, anunciando lo que planeaba hacer. Sin embargo, estos mensajes no fueron tomados en serio ni reportados a tiempo. La abuela de Salvador Ramos intentó deshacerse de los instrumentos pocos días antes de que él disparara en la cara y la dejara en el hospital. El vecino Rudy Martínez le dijo a The Daily Beast que escuchó gritos provenientes de la casa de Celia González en la mañana del jueves 19 de mayo. Los funcionarios revelaron previamente que Ramos compró legalmente la semiautomática el 17 de mayo, solo un día después de cumplir 18 años de edad. Debido a las laxas leyes de armas de Texas, pasó a comprar legalmente una segunda arma semiautomática en la misma tienda solo 3 días después, el 20 de mayo, sin que nadie advirtiera nada. La fuente policial dijo que los miembros de la familia le dijeron a Ramos que se deshiciera de eso porque su abuelo Ronaldo Reyes tiene antecedentes penales y por lo tanto tenía prohibido poseer armas de fuego, dijo la fuente. Y llegó el día de ejecutar el plan. Todos ya sabemos cómo ocurrió desde el punto de vista de Salvador Ramos, pero veamos todo con los ojos de los policías que estuvieron presentes ese aterrador día. Era una mañana como cualquier otra en Uvalde, Texas. Los oficiales de policía realizaban sus tareas habituales, patrullando las calles de la tranquila ciudad, sin sospechar que en pocas horas se enfrentarían a uno de los eventos más trágicos de su carrera. A las 11:28, el centro de despacho recibió una llamada de emergencia. Una mujer herida y con la voz débil informó que su nieto le había disparado. La voz entrecortada de la mujer alertó a los operadores y la policía fue enviada rápidamente al lugar. A medida que la llamada progresaba, quedó claro que el joven estaba en camino a realizar algo mucho más terrible. Mientras los agentes trataban de comprender la magnitud de la situación, otro reporte llegó: un accidente de tráfico cerca de la escuela primaria Rob. Los primeros oficiales en llegar al lugar del accidente vieron una camioneta estrellada en una zanja. Apenas salieron de sus patrullas, el conductor, un joven vestido de negro y con lo que aparentaba ser un arma en la mano, saltó de la camioneta y comenzó a correr hacia la escuela. Los oficiales intentaron detenerlo, intercambiando algunos proyectiles con él, pero el joven logró esquivar y llegó al edificio de la escuela, desapareciendo adentro. Cuando los oficiales llegaron al edificio, encontraron las puertas bloqueadas. Los fuertes ruidos dentro del aula resonaban por los pasillos, una sinfonía macabra que indicaba la tragedia en desarrollo. El tiempo era crucial, pero las circunstancias les impedían actuar con la rapidez que deseaban. El joven había entrado a la fuerza en un aula del 4º grado, donde se atrincheró. Los agentes sabían que cualquier intento de irrumpir sin preparación podrían aumentar el número de víctimas. Mientras los refuerzos llegaban, los oficiales trabajaban frenéticamente para organizar una estrategia de entrada, y en ese momento cada segundo contaba. Finalmente, un equipo de respuesta rápida de la patrulla fronteriza llegó al lugar, equipado con entrenamiento especializado para situaciones como esta. Con la ayuda de los oficiales locales, se prepararon para entrar en el aula. Cuando finalmente irrumpieron, el caos que encontraron fue indescriptible. Niños asustados y heridos, maestras que intentaron proteger a sus alumnos hasta el último aliento,
y en medio de todo el tirador que aún disparaba. El enfrentamiento fue breve pero letal. Uno de los agentes logró darle a Salvador Ramos. Eran las 12:06 p.m, casi 40 minutos después de que el joven ingresara a la escuela. Cuando la pólvora se asentó, lo que quedó fue un escenario desgarrador. 19 niños y 2 maestras habían perdido la vida. Los agentes, hombres y mujeres acostumbrados a enfrentar situaciones difíciles, quedaron conmocionados por la magnitud del horror que habían presenciado. Algunos se arrodillaron en el suelo, incapaces de contener las lágrimas. Mientras las ambulancias llegaban y las noticias se propagaban, los oficiales no podían dejar de pensar en lo que habían vivido. Sabían que habían hecho todo lo posible, pero el peso de las vidas perdidas recaía pesadamente sobre sus hombros. Esa tarde Uvalde cambió para siempre y los oficiales que estuvieron allí llevarían las cicatrices de esa tragedia durante el resto de sus vidas. Pero ¿cómo llegó a este punto? Estados Unidos, un país donde el acceso a las armas es tan fácil como comprar pan, ha visto una y otra vez cómo estos actos de violencia se repiten. Desde Columbine hasta Sandy Hook y ahora Uvalde, la historia se repite dejando un rastro de dolor y preguntas sin respuesta. La Asociación Nacional del Rifle, una organización poderosa y polémica, ha sido un actor clave en evitar cualquier avance significativo en el control de armas en Estados Unidos. Con millones de miembros y un poder político abrumador, han logrado frenar cualquier medida que podrían haber evitado tragedias como esta. El presidente Joe Biden, al igual que muchos antes que él, hizo un llamado a la acción, pero las palabras ya no son suficientes. Cada deceso es una herida más en una nación que parece incapaz de curarse, una sociedad rota donde la violencia y el odio encuentran terreno fértil para crecer. ¿Y qué hay de Salvador Ramos y su perfil psicológico? No se han publicado un perfil psicológico oficial detallado de Salvador Ramos por parte de las autoridades o instituciones que manejaron el caso. Sin embargo, basándonos en la información disponible sobre su comportamiento, antecedentes y las declaraciones de personas cercanas a él, es posible esbozar un perfil psicológico aproximado. Aislamiento social. Salvador Ramos era un joven solitario que tenía dificultades para establecer y mantener relaciones sociales saludables. Pasaba la mayor parte de su tiempo solo, tanto en su hogar como en la escuela, y tenía pocos amigos cercanos. Este aislamiento probablemente contribuyó a su desconexión emocional y a la falta de empatía hacia los demás. Se sabe que desde temprana edad Ramos fue víctima de acoso escolar debido a su tartamudez y su apariencia. El bullying es un factor de riesgo importante para el desarrollo de problemas emocionales y de comportamiento, y en el caso de Ramos, parece haber alimentado su resentimiento y su sensación de inferioridad. Aunque no hay informes específicos que confirmen su diagnóstico formal, su comportamiento sugiere la presencia de problemas de salud mental no tratados y su automutilación, o sea, los cortes en su cuerpo. Su obsesión con la violencia y su comportamiento errático podrían ser indicativos de trastornos como la depresión, un trastorno de personalidad o incluso un trastorno disociativo. Ya desde temprana edad, Ramos mostraba interés inusual y perturbador por la violencia. Jugaba videojuegos durante muchas horas y comenzó a exhibir comportamientos preocupantes, como compartir imágenes de armas en sus redes sociales y hacer comentarios inquietantes sobre querer atacar a gente legalmente si se unía a los marines. Problemas de gestión de la ira. Tanto su madre como su abuelo describieron a Ramos como un joven con problemas para manejar su ira. Era propenso a estallidos violentos y tenía un temperamento que lo llevaba a reaccionar de manera desproporcionada ante situaciones que percibía como frustrantes o humillantes. También Ramos creció en un entorno familiar inestable con una madre que, según informes, tenía problemas con las sustancias ilegales y una relación conflictiva con él. Este entorno probablemente exacerbó su sensación de abandono y falta de apoyo emocional, factores que pueden contribuir a comportamientos antisociales y violentos.
Dado que no hay un perfil psicológico oficial, cualquier diagnóstico sería especulativo. Sin embargo, los expertos en criminología y psicología forense podrían considerar lo siguiente basándose en su comportamiento. Él sufriría de TC o trastorno de conducta, caracterizado por un patrón de comportamiento persistente que viola los derechos de los demás y las normas sociales. También depresión mayor, la autolastimación y el aislamiento podrían ser síntomas de una depresión severa no diagnosticada. El trastorno de la personalidad antisocial indicado por un desprecio por las normas sociales y la falta de remordimiento por el daño causado a los demás. A lo mejor también tendría trastorno de estrés postraumático o trastorno disociativo. Y en conclusión, Salvador Ramos era un individuo profundamente perturbado, con una combinación de factores de riesgo personales, familiares y sociales que lo llevaron a cometer un acto de violencia extrema. Todo en un contexto de negligencia y falta de apoyo familiar. La vida de Salvador Ramos estuvo marcada por una serie de factores que contribuyeron a su desenlace trágico: el acoso escolar, la disfunción familiar, problemas de salud mental no tratados y la fácil disponibilidad de armas de fuego en los Estados Unidos jugaron un papel crucial en un desarrollo como este. Lo que vivió Uvalde no fue solo un acto de violencia, fue un reflejo de una sociedad que ha perdido su rumbo, un lugar donde la vida de un niño puede ser arrebatada en un instante, mientras el resto del mundo sigue adelante, como si nada hubiera pasado. Hoy recordamos a esas 21 almas, a esos niños que no pudieron cumplir sus sueños, a esas maestras que dieron su vida protegiendo a los suyos, y nos preguntamos una vez más, ¿cuántas veces más?